Sí, bueno, les estaba escribiendo porque ahora sí lo estaba compartiendo mal, lo estaba compartiendo en la preceptoría. Ahora me di cuenta. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí. Bueno, no importa porque ya vimos todos que estamos conectados. Eh, ¿Cómo andan? Bueno, por un lado estaba buscando las fichas de lo que habíamos subido hasta acá. Habíamos visto el concepto de paradigma y lo último que trabajaron tenía que ver justamente con eso, con el paradigma de salud y de la enfermedad. La primera parte, esperen que le abra el parque. Eh, Gracias. La primera parte que habían trabajado tenía que ver justamente con paradigma, ¿no? El paradigma que venimos trabajando tiene que ver, como decía antes, con un paradigma funcionalista, un paradigma que puede leer las sociedades en relación a funciones, es decir, en relación a partes que cumplen un papel que, y, que, y que se ubican en un estrato y en una estratificación social. Por eso tenemos diferenciación en los roles, porque son producto del capitalismo y son producto de la división de tareas o la división del trabajo. Hasta acá lo que hemos visto tenía que ver justamente con esa relación de paradigma, pero atrás de ese paradigma hay un concepto de salud y otro concepto de enfermedad y un concepto que está relacionado con el cuerpo, que está relacionado con la higiene, que está relacionado con el concepto de bienestar y con el concepto de dolor. Por eso, eso es un poco lo que vamos a transitar en esta segunda parte, que va a remitir a un trabajo un poco más antropológico, porque la idea es que ubiquemos una temática y podamos relacionarla al interior de nuestras propias instituciones y al interior de la institución social en donde nos encontramos, que es esta sociedad. Por eso en la primera parte que vamos a trabajar tiene que ver con el paradigma relacional de Donati Di Pietro Paolo, que es italiano, sociólogo, y que está íntimamente relacionado con la idea de interacción. ¿De qué forma se construye una práctica social interactuando? Es decir, interrelacionándome con un otro. Para esa construcción del otro tengo que poder construir mi propio sí mismo, o lo que se llama en el paradigma interpretativo el self, es decir, el sí mismo. Ese sí mismo es, está compuesto por dos partes, lo que tiene que ver con el yo y lo que tiene que ver con el mí, lo que tiene que ver con mí mismo y con los otros, es decir, con una acción intra y una acción inter. Todo esto parece muy complejo, sin embargo es lo que hacemos y ponemos en marcha todo el tiempo cuando interactuamos con otro, porque justamente el paradigma relacional lo que está diciendo es que hay que relacionarse, pero está poniendo marcos conceptuales explicando de qué forma nos relacionamos o con qué fin, es decir, con el simple hecho de estar conviviendo con otros. Por eso, para esta primera ficha de la segunda parte, vamos a ver justamente esta idea de paradigma relacional desde el concepto de instituciones, es decir, y de paradigma. Instituciones entendidas como un cuerpo normativo, un cuerpo jurídico, social, político y económico que tiene valores, leyes, costumbres, hábitos. Ese cuerpo de costumbres, de leyes,
son mínimamente en este espacio de teoría sociocultural, estamos hablando de la salud. Es decir, que hay atrás del concepto salud un concepto de bienestar, un concepto de vida, un concepto de alimentación, un concepto de sanidad. Hay un montón de conceptos que implican pautas de comportamientos. Esas pautas de comportamiento son las que cada actor o agente pone en juego a la hora de la práctica. Pero antes las tuvo que poder incorporar para sí mismo, ¿no? La palabra sí mismo justamente tiene que ver con esta modalidad, con pensarme a mí como resultado de los otros. ¿Para qué? Para poder actuar con una determinada identidad o personalidad con otros, ¿no? Es imposible que los agentes sociales nos pensemos únicos para nuestra subjetividad. Por más de que cada uno de los que estamos acá tiene una propia identidad, una propia personalidad, que va a ser otra cosa, una propia subjetividad, es producto de de todas las instituciones sociales donde ustedes se movieron y donde se mueven, donde nos movemos y nos hemos movido. La mínima institución social es la familia. Por eso, cuando hablamos de las instituciones de salud, estamos poniendo en paralelo con las instituciones familiares, con las instituciones escolares, con las instituciones educativas, con las instituciones de ocio, como puede ser algún lugar de recreación, con las instituciones religiosas. Entonces, todo ese cúmulo de instituciones, en definitiva, son las que nos permiten armar socialmente una identidad, ¿no? Un sujeto o un ser social. Ese sujeto y ser social es el que responde dentro de ese paradigma relacional. ¿Hasta acá cómo estamos? Pregunto. Muchos conceptos, pero bueno, hasta acá estamos pudiendo entender algunos conceptos. Voy a traducirlos. Paradigma, empezamos hablando de lo último que dejamos atrás, de lo cual vamos a partir, que es el concepto de paradigma. Para eso vieron ustedes el videíto de los monos, de cómo aprendemos con H internalizado, a aprender, es decir, incorporar, internalizar costumbres, hábitos, que en el trabajo del higienismo lo fuimos viendo como de dónde sacamos y por qué socialmente nos bañamos, nos aseamos, nos higienizamos, por qué y en dónde y en qué momento se fueron incorporando esos hábitos a nuestros comportamientos, como fue el hábito de lavarse las manos, el hábito de asearse, el hábito de comer con cubiertos, el hábito de tener una pauta, una norma de comportamiento en una reunión social. Es decir, todos esos hábitos no son naturales, son sociales. Eso es la mayor síntesis que podemos aprender de esta primera parte en relación a los paradigmas. Todos esos hábitos han sido construidos históricamente, por eso es nuestro lado más antropológico, poder ver de qué forma esos hábitos fueron construyendo cultura. Y la cultura, entendida como ese conjunto de hábitos, valores, normas, pautas y también avances tecnológicos, que sería lo más material de la cultura, también un código simbólico como va a ser el lenguaje, todo eso que llamamos cultura va en relación con lo mismo que nosotros hemos producido, con nuestro propio resultado de actores sociales y con nuestra propia individualidad como sujetos occidentales. Si nosotros estuviéramos en Asia, si estuviéramos en Corea, si estuviéramos en Japón, si estuviéramos en África, tendríamos otro tipo de comportamientos
otro tipo de hábitos aprendidos que no solamente son parte de la circunstancia o el entorno donde el sujeto se posiciona, sino que son producidos por ese mismo sujeto. Por eso nosotros somos productos y productores de la cultura, ¿no? Pero bueno, estamos diciendo muchos términos, vuelvo al término inicial que empezó toda esta conversación, que es el término de paradigma, que es lo último que estuvimos viendo, el tema del higienismo y de qué forma vamos aprendiendo o incorporando pautas sociales que nosotros cuando salgamos de la pandemia vamos a estar incorporando el hábito de nuevamente de lavarnos las manos, o el hábito de taparnos al estornudar, o el hábito de usar un barbijo, digamos. Todos estos hábitos son comportamientos a partir de una epidemia, a partir de un accidente, que bueno, está en discusión si esto es natural o producido por el hombre, pero digo el virus, ¿no? El corona, pero ciertamente lo que suceda con eso sí va a ser producto de lo social. Entonces, ¿de qué forma nosotros nos relacionemos con ese sujeto o en el caso de una catástrofe o con ese agente externo al sistema social, va a depender de qué forma sea permeable los sistemas, es decir, de qué forma nosotros nos involucremos con el sistema sanitario, de qué forma los sistemas sanitarios se involucren con el sistema educativo. Bueno, todo esto y con el sistema familiar va a tener que ver con los actos y los comportamientos que los sujetos sociales ponen en marcha para la práctica social, ¿no? Muy bien, acá dice Maite, sí, la incorporación